de más de 5,000 personas siguieron a Jesús mientras Él estaba en una montaña. Ya ustedes de seguro que ustedes escucharon muchos sermones, muchos mensajes sobre Jesús multiplicando los panes, multiplicando los peces para poder alimentar a esa multitud de más de 5,000 personas. Y por lo tanto, ellos vieron en Jesús el mejor momento, ¿verdad? Y lo mejor que podían haber recibido de Dios, tener a un Mesías terrenal que los podía alimentar y de una manera sobrenatural. Porque lo único que tenían a la mano eran 3 panes y 2 peces, o 5 panes y 2 peces, dice otro pasaje. Pero el asunto es que Jesús nos alimenta de manera espiritual. Y lo que pudimos ver en Juan, desde el versículo 1, Juan 6, del versículo 1 al versículo 21, pudimos ver que Jesús no es solo el dador de vida, sino también Jesús es el sustentador de esa vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús, en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero nosotros, mientras estamos en la tierra, en este cuerpo de naturaleza pecaminosa, nos vemos muchas veces en dificultades de poder crecer en santidad de manera propia, ¿verdad? Nos esforzamos de crecer en santidad. Y sí, todos debemos esforzarnos en crecer en santidad. Pero la realidad es que muchas veces la naturaleza pecaminosa nos hace fallar en ese camino. Pero por eso mismo Jesús nos da la seguridad que Él no solamente nos da la vida eterna, nos da la vida, pero también nos ayuda a sostenerla todos los días hasta que Él venga. Eso es lo que nosotros pudimos ver en el capítulo 6 del 1 al 21. Pero resulta que ahora Jesús se mueve a otro lugar. Y esa misma multitud de más de 5,000 personas que fueron alimentados de manera sobrenatural, lo buscan otra vez. Y van otra vez y lo siguen y buscan la forma y se esfuerzan de buscar y de seguir a Jesús. Y eso es lo que nos va a presentar el capítulo 6, versículos del 22 al 40. Porque esta multitud es esa misma multitud que recibió esos alimentos y ahora estaba haciendo grandes esfuerzos, porque no solamente eran hombres, sino eran mujeres, hijos, inclusive creo yo que hasta sus propios animales llevaban para buscar y seguir a Jesús. Y entonces ahora vamos a mirar este pasaje de Juan 6, 22 al 40. Voy a leer todos esos versículos y después vamos a ir mirando de a poco a poco lo que nos dice Jesús y nos dice el Evangelio de Juan en esos versículos. Versículo 22, dice la palabra, cuando al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional y de rato en rato vamos a pasar también a Reina Valera. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban aquí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios,
que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señales harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que te da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Palabra de Dios. Son casi 20 versículos, ¿verdad? Y por lo tanto debemos ir al paso, porque no queremos perdernos nada, y de repente a veces en nuestra lectura bíblica leemos y sin querer se pasa de manera desapercibida cosas importantes. Y qué bueno que está en español, en nuestro idioma, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra responsabilidad no es solamente predicar la palabra de manera literal, sino también hay momentos que necesitamos recurrir a lo que son escritos originales. Yo no hablo el griego ni hablo el hebreo, pero trato cuando preparo los mensajes, sobre todo mensajes del Nuevo Testamento, entender el contexto de lo que está escrito en griego, cómo entendían los que escribieron este pasaje de Juan. Pero aquí primero vamos a ir por lo sencillo. Versículos del 22 al 26, mi hermano, que lo tengo ahí mismo. Al día siguiente, la multitud, dice la palabra, ¿verdad?, que se había dado cuenta en el otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Bueno, habla de que esta multitud que había sido alimentada no encontró ni a Jesús ni encontró a los discípulos de Jesús. Pero sabían que Jesús estaba al otro lado del lago y fueron nuevamente a buscar a Jesús. Por eso que el versículo 22 empieza diciendo al día siguiente, ¿verdad? O al otro lado también menciona la palabra, dice al día siguiente la multitud que se había quedado allí, y comienza a contar lo que hacía la multitud. Y aquí nosotros podemos tener una impresión de que esa multitud era una multitud ejemplar, que todos debemos ser así. Debemos siempre buscar a Jesús, debemos ir detrás de Jesús. Y claro que sí, pareciera que es una multitud ejemplar, porque estaban determinados a buscar a Jesús como de lugar. De seguro que hicieron grandes esfuerzos de cruzar de un lado al otro lado del lago para ir en busca del Señor. Pero algo importante vemos en el versículo 26. Y eso es lo que nos debe llamar la atención, porque Jesús mismo les dice en el 26, ciertamente, ¿verdad? Ciertamente les digo, o como dice Reina Valera, ¿verdad? Cuando dice Reina Valera, os digo, ¿verdad? De verdad les digo. Y aquí estamos mirando que Jesús le dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, porque Jesús les está diciendo anteriormente, antes que yo les dé los panes y los peces, ustedes me buscaban porque eran curiosos, querían ver señales, querían ver milagros. Ustedes venían en grupo, a montones, para ver milagros y señales. Pero ahora ya no me están buscando para ver milagros y señales. Dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En otra versión dice, hasta saciarse, hasta que revienten los estómagos.
Y es interesante porque hay comentarios bíblicos que dicen que la palabra saciarse de Reina Valera en el griego solamente se usaba para los animales. Que los animales comían hasta saciarse. Y Jesús usa esa palabra áspera para decirle a este pueblo: ustedes ahora ya no me buscan para ver milagros y señales, pero ahora me buscan para saciarse, para alimentarse físicamente. Y la palabra nos revela que esa multitud buscaba a Jesús con motivaciones equivocadas. Las motivaciones que ellos tenían para ir detrás del Señor estaban equivocadas. Seguían a Jesús no solo porque podía curar a los enfermos, sino que también podía darles comida y gratis. Y de manera sobrenatural. Para ellos Jesús era ¿qué entonces? La fuente de milagros únicamente. Jesús era para ellos la fuente de beneficios y habría que encontrarlo como sea, a como dé lugar. Hay que ir a buscar a Jesús porque Él hace grandes milagros. Mi hermano, mi hermana, muchos podrán pensar que lo que más importa es seguir a Jesús y no importa cuál sea la razón. Cuidado con pensar así. Que lo que importa es seguir a Jesús, no importa cuál sea la razón. Porque el que piensa así no puede vivir el verdadero evangelio. Ellos no estaban viviendo el verdadero evangelio. Estaban buscando a Jesús para ser alimentados y solamente para mirar milagros, para que Dios o a través de Jesús obre milagros en ellos. Jesús les revela lo que hay en sus corazones. Jesús va directo y les revela en sus corazones que lo buscaban desesperadamente solo para saciarse de alimento terrenal, pero no tienen hambre del alimento espiritual. Ahí está la gran diferencia. Ellos no tenían hambre de lo espiritual, a pesar de que estaban vacíos en sus almas espiritualmente. Ellos tenían hambre del pan terrenal. Ellos querían llenar sus estómagos. Ellos querían ser sanos. Ellos querían ser sanados de sus enfermedades. ¿Y sabe qué, mi hermano? Ellos no buscaban ni la palabra de Dios, ni la justicia de Dios, ni tampoco una comunión verdadera con Dios. ¿Qué dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3? Mire lo que sucede en el tiempo de Moisés. Y dice la palabra: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Si ya desde Deuteronomio su líder Moisés les estaba enseñando que no solamente de pan terrenal vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, en otras palabras, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ese es el alimento que ellos debían buscar más allá que el alimento terrenal. Y yo quiero que quede claro, como cristianos, por supuesto que debemos buscar a Jesús por nuestras necesidades terrenales, pero ese no es todo para nosotros o para las personas. No es todo el buscar solamente ser suplidos, alimentados de lo terrenal, de lo físico. ¿Dónde queda lo espiritual? ¿Dónde queda lo espiritual en la vida de las personas? Y el versículo 27 nos dice claramente en ese pasaje, el versículo 27 lo tenemos: trabajen, le dice Jesús, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Así les dice Jesús, que trabajen no por la comida que perece, sino por la que es eterna. Y solo Jesús puede dar lo que es eterno. Solo Jesús puede darnos la comida eterna. Entonces Jesús, lo importante aquí, y aquí me llama la atención, es que esta vez Jesús no se aparta de ellos. Cuando los alimentó y ellos querían llevarlo a la fuerza a Jerusalén para nombrarlo rey de los judíos, para nombrarlo rey
de Jerusalén, el Mesías que iba a derrocar al imperio romano, ahora Jesús no se aparta de ellos, sino al contrario, Jesús se queda en medio de ellos y al contrario los guía a la verdad. Jesús los trae a la verdad. Son judíos como Jesús. Y Jesús lo que hace es, en vez de reprenderlos o en vez de mandarlos a sus casas, lo que hace Jesús es guiarlos, enseñarles con mucha paciencia, corrigiendo y enseñando que la mayor necesidad del hombre no es terrenal, sino espiritual. La mayor necesidad que nosotros teníamos, tenemos y seguiremos teniendo es lo espiritual y no lo terrenal. Eso no significa que abandonemos lo terrenal. Significa que pongamos prioridades. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué hoy estamos sentados en este lugar? ¿Qué nos hace existir a nosotros? ¿Solo lo terrenal? ¿Solo lo perecedero? Jesús nos va a decir más adelante que Él es el pan verdadero enviado del cielo. Pero dice aquí, mis hermanos, en los versículos del 27 al 36, voy a leer el 27 al 36. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste acreditó con su sello Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús entonces les dijo: de cierto os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron pues: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. O sea que todo lo que estoy hablando no me creen. Todo lo que han visto no creen. Solo ven lo físico y lo terrenal, pero no lo espiritual. ¿Acaso no pasa lo mismo con nosotros? Sobre todo en tiempos de dificultades. Vemos lo terrenal, vemos el problema, la dificultad, vemos cómo se agranda y se agiganta el problema y nos sentimos aplastados, pero no vemos lo espiritual. Porque la carne nos comienza a cegar de lo espiritual. Es más bien en ese momento que debemos mirar lo espiritual. Jesús no solamente da la vida, sino que también sostiene nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Jesús no se aparta de ellos. Tiene paciencia. Y yo le pido paciencia al Señor todos los días de mi vida. Porque hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y la mayor necesidad del hombre es lo espiritual. Y Jesús lo que hace es corregirlos, enseñarles con mucha paciencia. Y les aclaro que Él les aclaró, Jesús les aclaró que Él había sido enviado por el Padre para satisfacer la vida espiritual con efecto eterno. Ellos miraban la vida terrenal con efecto temporal. Porque dígame cuánto dura su pan en la nevera. ¿No? Depende, usted me dice: no, pastor, cómprelo en Walmart. No, pastor, cómprelo en... Algún día le comienza a salir un algodoncito medio verde, ¿verdad? El pan es perecedero. Y mientras ellos veían lo terrenal y lo temporal, Jesús les hablaba de lo espiritual con efecto eterno. No estaba mal que la multitud se esforzara en buscar a Jesús para hallar alimentos. Pero la existencia del ser humano no es vivir en este mundo independiente de Dios.
ni independiente de la salvación, ni independiente de la vida eterna. El hecho de que los ateos no crean en Dios no significa que Dios no exista. Mi hermano, mi hermana, el propósito, ¿verdad?, de la vida es que algún día rendiremos cuenta al Señor. Impíos y creyentes, santos y menos santos. El propósito de la vida no es solo para dedicarlo a satisfacciones físicas y materiales. Ojo, que estoy diciendo, no es solo. No estoy diciendo que no la dedique a actividades, a situaciones, ¿verdad?, físicas, materiales, pero hay que ser entendido que son temporales, que son superficiales, sino que también nuestra existencia está para efectos del alma y su destino. ¿A dónde vamos? Preguntémosle al vecino, ¿usted sabe a dónde va después que parte, después que muere? ¿A dónde va? Bueno, muchos dirán, no, pues ya se acabó todo, ¿a dónde voy a ir? ¿Me quedo ahí? Pero así no es el propósito, ese no es el propósito de la vida. ¿Qué quiere decir Jesús con que trabajen? Aquí me llama la atención porque Jesús dice, trabajen no por lo que perece, sino por el pan que no perece o por lo no imperecedero. Porque Jesús claramente les dice a ellos, ¿verdad?, en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Jesús le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la que es de vida eterna. Quiere decir Jesús que hay que trabajar para obtener la vida eterna. Y esa es la pregunta de hoy. Porque justamente estamos leyendo las Escrituras en español. Pero la palabra trabajar, ¿qué significa? ¿O cómo lo entendemos? Porque si Jesús dice trabajen, ¿verdad?, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, cualquiera puede pensar que hay que trabajar para obtener la vida eterna. Hay que trabajar para obtener la vida eterna. Vamos a definir el verbo trabajar. ¿Qué es trabajar como verbo? Su definición es realizar una actividad física o intelectual, ¿verdad? Oye, ahí dice intelectual también, ¿verdad? Quiere decir que pensar también es trabajar. Sí, porque mi esposa me dice, ¿qué has hecho, mi amor? Todo el día estoy trabajando, ¿y tú qué has hecho? No has hecho nada. Mi amor, he estado preparando el sermón. Eso no es trabajar. Y aquí Jesús me está ayudando. Bueno, la definición del diccionario me está ayudando. Dice, realizar una actividad física o intelectual en general de forma continuada y recibir un salario o recompensa por ello. Eso es trabajar. Trabajar es esforzarse, hacer un esfuerzo físico o intelectual a cambio de algo, de un salario o de una recompensa. Y si Jesús quiere decir en este pasaje que trabajen y que se esfuercen para alcanzar la salvación, ¿cómo es que en otras partes de la Biblia dice que el hombre es salvo solo por gracia y no por obra para que nadie se gloríe? ¿O es que Jesús está contradiciendo la palabra de Dios, el resto de las Escrituras? ¿O Pablo está enseñando un evangelio incorrecto? ¿Qué dice Efesios 2, versículos 8 y 9? Dice la palabra, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Está hablando de la fe. La gracia, la salvación, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Aquí sí nos metimos en un problema, porque Jesús dice trabajar por el pan que va a permanecer para siempre, para vida eterna. Se refiere a la vida eterna, a la salvación. Bueno, mis hermanos, el error de esforzarse para ganar la salvación no es nuevo. Esa frase o ese aliento de repente en algunos lugares, tienes que trabajar ocupado por tu salvación con temor y temblor, porque si no pierdes la salvación. Esa es una frase muy escuchada.
En primer lugar, ocupado por tu salvación, temor y temblor. En Filipenses no está diciendo, porque si no te ocupa, pierdes tu salvación. No está diciendo eso. Está diciendo, ocúpate de estar de chismoso, haciendo problemas en la iglesia. Si usted lee capítulos anteriores de Filipenses, el problema era que había conflicto, desunión, problemas dentro de la iglesia de Filipo. Pero aquí vamos a seguir con lo que dice Jesús. Esta multitud también entendía que la salvación se obtiene con trabajo y esfuerzo. Claro, ellos también entendían eso. Venían del judaísmo, venían de ese esfuerzo completo para seguir obedeciendo las leyes, lo que todo había encomendado la ley mosaica. ¿Qué dice los versículos 28 y 29, mi hermano? De Juan 6. Mire lo que le preguntan esa multitud que oye que Jesús dice: trabajen por el pan que permanece para vida eterna. Por eso deben trabajar. El que sigue, mi hermano, 28 y 29. El que sigue. Ese está ahí. Está mal escrito el 29, debe decir ahí, pero está bien. ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntan ellos. Después que oyen que Jesús les dice: trabajen, ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Y miren la respuesta de Jesús. Aquí está la definición de Jesús de lo que significa trabajar para salvación, trabajar para vida eterna, trabajar por el pan que permanece para lo eterno. Aquí está la respuesta de Jesús en el 29. Dice: esta es la obra de Dios. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar. Este es el trabajo de ustedes. Que crean en aquel a quien Él envió. Ese es el trabajo que tenían que hacer. No tenían que esforzarse horas para cruzar el lago, para recibir milagros. No tenían que esforzarse únicamente horas para cruzar el lago, para recibir el pan nuevamente. Tenían que esforzarse porque Dios quiere que la obra de Dios es que crean en aquel a quien Él envió. Entonces a eso se refiere Jesús cuando dice: trabajen, esfuércense, crean. Ese es el esfuerzo que debe hacer todo impío: creer en aquel que el Padre envió, creer en Jesucristo. ¿Qué tal esfuerzo, no? Y claro que es un esfuerzo. Era un esfuerzo para mí muchos años de poder creer en Jesucristo. Un gran esfuerzo, porque ¿quién me iba a convencer a mí de que Jesucristo era mi Salvador? Están locos. No, déjame tranquilo a mí. Y menos cuando llegué a Estados Unidos me hablan de la gente. Menos, yo le decía: es que yo no he venido para ser cristiano, yo he venido para ser rico. No me hagas perder mi tiempo con esas cosas. Me tocaban la puerta, me hablaban de Cristo. No me hagas perder el tiempo. Es más, ahorita me voy a mi otro part-time, le decía. Full-time, part-time, todos los times. Yo me las trabajaba todas. Mi hermana, la pregunta representa lo que ellos practicaban. 28. Eso es lo que ellos practicaban. Ellos practicaban el esfuerzo y las obras para alcanzar la salvación. Y practicaban porque era un pueblo que creció en esas prácticas judaístas, en esas leyes de obras estrictas. Obras estrictas para alcanzar la salvación. Y claro que sí, los mandatos de Dios hasta el día de hoy, eso no ha acabado por si acaso. Los mandatos de Dios deben ser cumplidos de manera estricta, sin fallar. Pero la pregunta es: ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Y eso no quiere decir que no lo debemos hacer, sino que sabiendo que no lo podemos hacer de manera perfecta, yo me aferro a mi Cristo, que por Él tengo la salvación y vida eterna, y con Él sigo adelante. Me aferro a mi Cristo. Hermano, era un pueblo que creció con esas prácticas de hacer las cosas esforzándose. Pero ¿qué padre de la fe pudo demostrar ser perfecto? Dígame, ¿qué padre de la fe fue perfecto? ¿Abraham? Abraham cuidó su pellejo y la metió en problemas a su esposa. Porque le dijo: mira, vamos a entrar allá, pero no le digas que eres mi mujer, dile que eres mi hermana. Moisés fue perfecto. El
por el pueblo que el Señor lo había puesto como líder, no solamente golpeó la piedra como le dio la gana, sino también dijo: Señor, quítame la vida, porque yo no aguanto más esta gente que me has dado como congregación. David, el perfecto, ninguno. Si por un hombre entró el pecado al mundo, dice la palabra, que fue Adán, ¿quién entonces después de Adán? Ni Matusalén, que vivió casi 800 años. Pero hoy todavía ese se llevó todos los pecados completos. 800 años de pecado. Pero la cosa no es mirar ni una cosa ni otra. Nosotros tenemos que esforzarnos, por supuesto que sí. La gracia no es para que nos quedemos sin esforzarnos, porque Pablo también dice: esfuércense, llénense del Espíritu Santo. Entonces nos estamos dando cuenta que qué padre de la fe se fue al cielo perfecto. Alguien una vez me dijo: pastor, Enoc, se está olvidando de Enoc, ese se fue vivo, ese no murió, se lo llevó el Señor. En la Biblia no habla nada de sus pecados, ¿ok? Pero es verdad. La Biblia no menciona nada de sus pecados, porque dice que él caminó con el Señor. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Pero la Biblia dice que desde que Adán pecó y por un hombre entró el pecado al mundo, claramente nos da a entender que ninguno después de Adán fue sin pecado. Todos, hasta nosotros, aún siendo cristianos. Por eso yo digo que yo me siento un pecador redimido por la sangre de Cristo. Pero debo mejorar, debo crecer. Y si usted quiere saber si estoy mejorando o creciendo, hágale la pregunta a mi esposa Trini, que está aquí, a la salida. ¿En qué estoy mejorando y en qué me falta mejorar? Mi hermano, para el judaísmo del Antiguo Testamento, alcanzar la salvación no es por gracia, sino por recompensa y premio por las obras. Claro que sí, era así. El Antiguo Testamento está lleno porque eran gobernados por el mismo Dios. Era un tiempo teocéntrico, donde antes, por supuesto, de llegar a tener un rey, ¿verdad? Ellos eran gobernados por Dios. Y por lo tanto, como tienen un Dios santo, perfecto y justo, tienen que entender que había que esforzarse para alcanzar por lo menos la aceptación del Señor. Pero Dios se dio cuenta que eso no era suficiente, porque no podían hacerlo de manera perfecta, constante, absoluta. Y es por eso que Él envió a Jesús, porque Él sí es sin mancha y sin pecado. Entonces Dios envió a Jesús y entregó el nuevo pacto en Jesucristo, en la cual la salvación, como era imposible alcanzarla por obras perfectas, sería ahora solo por gracia. Solo por gracia. Pero ellos, los que están hablando con Jesús, interpretaron como exigencia el hacer obras para ganar la salvación y la vida eterna. Y esa es la característica común del pensamiento de muchas personas con respecto a la salvación. Por supuesto, como dije, que los mandamientos tienen el carácter de obediencia perfecta, una obediencia sin falla, y eso no ha cambiado. Por favor, no estamos diciendo que eso ha cambiado, eso no ha cambiado. Pero pregunto, ¿habrá algún hombre de la fe del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento de nuestros tiempos que alcanzó la salvación por sus obras perfectas, sin falla a los mandatos de Dios? Ninguno. Si fuera así, si fuera que alguien lo puede hacer, entonces la pregunta también es que, o la respuesta o la reflexión sería que no tiene sentido que Dios Padre enviara entonces a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Para qué Jesús fue a la cruz del Calvario? Si tenemos la capacidad de ser santos y perfectos ante los mandatos de Dios. Estoy usando la palabra perfecto, sin fallo, en ningún punto. Hermano, sabemos que la obra primaria y mayor que Dios exige al mundo, ¿qué cosa es? Creer, que crean en aquel a quien Él envió. Ese era nuestro trabajo antes de venir a Cristo.
Nuestro esfuerzo antes de venir a Cristo era creer que Él había sido enviado como Mesías y como Salvador. Interesante, porque creer, ¿cómo vamos a creer si no tenemos la fe que Dios nos da? Vamos a ver eso poco a poco. Juan 5:23, mi hermano. ¿Qué dice Jesús mismo? Ciertamente, ese mismo, que ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, dice Jesús. El que cree en mí, que yo he sido enviado por el Padre, dice Jesús, no será juzgado y pasará de muerte a la vida, y se refiere a la vida eterna. ¿Qué dicen los siguientes pasajes, mis hermanos? Es necesario que la palabra hable. Es necesario que las escrituras hablen. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, que fue lo que hablamos nosotros en el primer capítulo cuando predicamos de Juan. Dice, mas a cuántos lo recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo como su Salvador, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el versículo 17 de Juan dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Juan 6:44? Dice, nadie puede venir a mí, dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Más adelante en el 65 dice, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. El que da la salvación o el que tiene la salvación es por voluntad del Padre. Y el que sea por voluntad del Padre no excluye la responsabilidad que tiene todo ser humano de creer en Jesucristo para hallar salvación y escapar de la condenación eterna. El hecho que la salvación es por voluntad del Padre no quiere decir que los seres humanos no tengan la responsabilidad de creer en Jesucristo para salvación y para no ser condenados eternamente. Es a través de la fe, y esa fe es don de Dios. Estamos hablando de la fe de salvación. Es don de Dios. ¿Y qué es don de Dios? Reina Valera dice dádiva de Dios. ¿Qué cosa es dádiva? Regalo, entregado por Dios. Dádiva de Dios es la fe de salvación. Según la Biblia, la fe de salvación no la produce el pecador. No puede producirla el pecador. Yo sé que decimos que los hijos de los ricos, nacieron con el pan bajo el brazo, dicen, ¿no? Nació con el pan bajo el brazo. Mi hermano, nosotros los pecadores no nacimos con la salvación o la fe bajo el brazo. Al contrario, rechazamos a Dios. No queremos venir a Dios. No nos interesan las cosas del Señor. Los invito a que caminen alrededor de esta vecindad, en las casas de los que no son cristianos. Dígale, ven a Cristo. No, por favor, anda tú nomás, déjame a mí tranquilo. Yo soy buen vecino, soy buen padre, a mí no me hablen de esas cosas. No quieren venir a Dios porque no tienen la fe de salvación. No han recibido todavía la fe, esa fe que les permite creer en Jesucristo. El que la salvación sea por voluntad de Dios no quita la responsabilidad de las personas. Así que según la Biblia, la salvación no la produce el pecador, ni la desarrolla con el tiempo, sino que es dádiva directa de Dios por gracia y voluntad del Padre. Efesios 2, hermano, 4, 5. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Éfeso? Le dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún
cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Cuidado con gloriarse, es Dios que les ha dado la fe. Es Dios quien nos ha dado, por su riqueza de misericordia, nos ha dado la fe para creer en Cristo, porque nos ha dado vida en Cristo. Aún cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el libro de Santiago 1:18? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Por su propia voluntad, dice la palabra. Por su propia voluntad. La salvación es la obra de Dios. Y la obra del pecador, ¿qué es? Es recibir el don de Dios, que es la fe y creer en aquel a quien Él envió. Simple, sencillo. Ese es el trabajo del pecador. Recibir la fe que Dios le está dando, creer en Jesucristo y confesar que Cristo es su Señor y Salvador. ¿Y cómo podemos ilustrar esto, mis hermanos? Siempre me preocupo con buscar una ilustración que nos haga entender, y encontré una ilustración justamente de William Hendrickson, un comentarista bíblico, y él tiene un excelente comentario bíblico acerca de Juan. Y mire cómo él ilustra ese proceso, esa acción de un pecador, cómo el pecador recibe la fe de Dios, esa fe de salvación, para que ahora pueda creer en Jesucristo y pueda recibir la promesa de la vida eterna. Mire lo que él dice. Dice que las raíces de un árbol frondoso. Creo que tengo una imagen de un árbol, mi hermano. Sí, lamentablemente no se ve. Pero mejor miren ese árbol que está ahí. Es un árbol frondoso, ¿verdad? Que realiza un árbol trabajo. ¿Que el árbol tiene vida o no, mis hermanos? El árbol tiene vida. Claro que sí. Están haciendo un trabajo ahora mismo ese árbol. Pero ¿qué trabajo están haciendo? Las raíces son las que están haciendo el trabajo. Porque las raíces están absorbiendo el agua y los minerales que hay debajo. Y eso es lo que ilustra William Hendrickson. Y dice lo siguiente. Las raíces de un árbol frondoso realizan un arduo trabajo absorbiendo del suelo el agua y los minerales que nutren el árbol. Sin embargo, no son las raíces las que producen el agua y los minerales. No son las raíces las que producen el agua y los minerales, que son necesarios para tener vida, sino que simplemente reciben esos minerales y reciben esa agua como una dádiva, como un don, como una dádiva de la naturaleza, como una dádiva de Dios. Entonces, el pecador es ese árbol que para ser salvo necesita absorber la fe que Dios le da para que pueda creer y pueda confesar a Cristo como su Salvador y alcanzar la vida eterna. Ese es el proceso de la obra que Dios hace en la vida de un pecador. Ese es el proceso que ocurrió con cada uno de nosotros. Usted y yo no producimos la fe, solo la absorbimos, porque el Espíritu Santo obró en nuestros corazones para creer y recibir a Cristo y confesar con nuestros labios que Cristo es el Señor. Mi hermano, ¿qué dice el versículo 30 y 31 de Juan 6? Siguen ellos preguntando. Todavía no creen en lo que Jesús les está diciendo. ¿Se confundieron o se complicaron la vida? Claro, porque vienen de una vida de comunión con Dios diferente a lo que Jesús les estaba diciendo. Y miren lo que dice el 30 y el 31. Le dice, ¿y qué señal harás para que los veamos y te creamos, Jesús? Haz una señal para poder ver. Lo que tú dices está bonito, pero queremos ver. Haz una señal. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y le enrostran a Jesús. Lo confrontan a Jesús diciendo esto. Nuestros antepasados, Jesús, yo estoy parafraseando, pero usted puede leer en su Biblia el versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Jesús, nosotros hemos visto grandes señales, mejor que la que tú has hecho. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Haz una señal para que te creamos.
¿Y sabe qué? Esa pregunta pone en evidencia la incredulidad en la que todavía estaba esa multitud a causa de su ceguera espiritual. A causa de su ceguera espiritual. Jesús anteriormente les había dicho que si le creyeran a Moisés, le creerían a él también, ya que Moisés escribió acerca de Jesús como el Mesías verdadero. Ustedes que tanto exaltan a Moisés, ¿no se han dado cuenta que Moisés habló de mí? Le dice Jesús. Y en el versículo 32 y 34, mi hermano, ¿qué sigue en este diálogo? Ciertamente, dice Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que le da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y en el 34 que le dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Parece que ya creyeron. Parece que ya creyeron. Moisés les había dado pan del cielo, eso es lo que ellos decían. Pero ese pan, Jesús les aclara que no lo dio Moisés, sino se lo dio Dios. Además, el maná, ¿qué era? Un alimento temporal, un alimento perecedero, un alimento que no podía durar para siempre. Y su mente carnal, esa mente carnal de toda esa multitud, no les permitía entender lo espiritual, que el verdadero pan del cielo, el que permanece para vida eterna, era el que hablaba con ellos. Ese era el pan verdadero, el que hablaba con ellos, el que estaba delante de ellos. Pero el versículo 34 confirma que son cabezaduras. Solo les preocupaba sus estómagos. Solo querían satisfacer sus necesidades físicas y temporales. Verso 34, mi hermano. ¿Qué le dice? No, el anterior. Dice, le pidieron, danos siempre ese pan. ¿Y cómo sabemos? Ponme el 35 ahora. Le dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. No creen. No pueden creer. Dice, la torpeza que vemos en el versículo 34 de pedir el pan que según ellos lo veían como un pan terrenal, un pan, no sé, sería francés, sería pan sobao, no sé qué pan veían ellos. Yo no sé qué pan veían ellos. Por lo menos ojalá que sea el pan de panera, ¿verdad? El baguette, el French baguette. Como me encanta ese pan. Pero ellos pensaban en ese pan. No estaban pensando en el pan espiritual. Esa torpeza, mis hermanos, y Jesús les explica que Él es el pan de vida. El maná no era el verdadero pan del cielo, sino aquel pan que Dios da de vida eterna al mundo pecador. Mientras que el maná, ¿qué hace? Solo podía satisfacer el cuerpo, llenaba el estómago. El Hijo del Hombre ha venido para alimentar el alma. Para eso vino Jesús como pan de vida, para alimentar el alma. El maná solo benefició al pueblo de Israel. Ojo, solo benefició al pueblo de Israel. Pero el Hijo del Hombre ha venido para ofrecer vida eterna a todo el que crea en Él. A todo el que crea en Él. De cualquier nacionalidad. Y los boricuas también están incluidos, por si acaso. De cualquier nacionalidad. Mi hermano, mi hermana, Moisés verdaderamente hizo grandes señales. Claro que sí. Pero era solo una sombra del verdadero pan completo, perfecto y eterno, que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Moisés hizo grandes señales, pero solo era una sombra de las señales del pan verdadero que viene del cielo. No solamente para satisfacer lo terrenal, lo temporal, pero para satisfacer lo eterno, que es la vida eterna. Verso 36. ¿Qué dice el 36? Dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Ellos querían probarlo y ser alimentados con ese pan físico, pero seguían pensando en ese pan material, uno que pudieran tomar ellos en sus manos, uno que puedan llevar a sus bocas, uno que pueda llenar sus estómagos.
no entendían que en Cristo estaban cubiertas todas las necesidades del alma humana. Todas las necesidades. Todas las necesidades físicas, temporales y eternas, espirituales, están cubiertas en Cristo Jesús. Están cubiertas en Él. Ayúdame, mi hermano, con eso. Cristo ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Y que los hombres al venir a Él, ¿qué hayan? No solamente llenen sus estómagos, gracias, hermano, sino también hayan la paz con Dios. ¿Qué hay en la paz con Dios? Que sean saciados espiritualmente para vida eterna. Esa es la mayor necesidad de todo ser humano. Nosotros pensamos que solo tenemos necesidades físicas y temporales, pero es solamente por un momento. Para Dios, ¿qué son? 1000 años es un día para el Señor. Y para nosotros parece que fuera todavía una eternidad la que vamos a vivir en esta tierra, en esta naturaleza pecaminosa, que estamos súper enfocados solamente en lo material, en lo físico, en lo temporal. Mi hermano, Jesús es el verdadero pan para salvación y para vida eterna. Y sabe lo importante, que no solamente da la vida, sino que la sustenta, pero también la asegura. En Cristo está segura nuestra salvación. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que en usted está seguro su salvación? ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? No. Claro que no. Pero si usted me dice, ¿cómo usted tiene la seguridad de su salvación? Por mi Cristo. Porque Él me puede sostener. Él conoce mis debilidades y yo debo venir a Él humildemente a pedirle, Señor, ayúdame. Tú conoces, como David, escudriña mi corazón. Busca en mi corazón hasta los pecados que yo no me doy cuenta, Señor, para estar bien contigo. Mi hermano, mi hermana, vamos a terminar del 37 al 40. Ya estamos acabando. ¿Qué dice del 37 al 40? Y esto es importante porque este es el final de esa conversación que tiene Jesús con la multitud. Porque el domingo que viene vamos a ver a Jesús directamente con los líderes del judaísmo, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Pero ahora está con toda la multitud completa y Jesús le dice lo siguiente: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de la que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada, dice Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, dice Jesús. Denle un aplauso al Señor. Responda solo levantando la mano, pero con toda honestidad. ¿Cuántos aquí creemos en la promesa de la vida eterna? En la promesa de Dios de la vida eterna. Baje su manito. Algunos levantaron hasta las 2 manos. Muy bien, mi hermano. Usted está fuerte en su fe. La segunda pregunta. Levante su mano honestamente. ¿Cuántos creemos que la salvación eterna es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Qué lindo. Baje su manito, mi hermano, mi hermana. Hago esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque los versículos del 37 al 40 confirman lo que usted acaba de responder cuando levantó la mano. Estos versículos confirman lo que usted está expresando en su corazón sincero. Y mi hermano, vamos a ir al paso, del 37 al 38. El otro que viene, mi hermano. Es: todos los que el Padre me da, dice Jesús, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Ve qué lindo es leer la Escritura con paciencia, con detenimiento, para no pasar desapercibido lo que es importante para todos nosotros? Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo echaré afuera. Note la secuencia, mi hermano, note la secuencia.
Primero, nadie puede alcanzar la salvación a menos que vengan a Jesús. Nadie puede decir soy salvo si no vienen a Jesús primeramente. Y segundo, nadie viene a Jesús si no es enviado o dado por el Padre. Qué sencillo, ¿no? Cuando lo leemos con detenimiento, nadie puede decir que es salvo a menos que venga Jesús primero. Pero nadie puede venir a Jesús si no es enviado por el Padre o dado por el Padre. Y por supuesto, a través del Espíritu Santo, que obra en convicción con nosotros. Eso es lo que dice Jesús en este momento. A este grupo, a esta multitud les está diciendo. Y el versículo de Juan 6:44, mi hermano, ¿qué dice? Jesús sigue siendo consistente en su enseñanza. Porque más adelante en el versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Jesús sigue siendo consistente en esa preciosa enseñanza del Evangelio. Entonces este versículo, ¿qué resalta? La voluntad soberana de Dios al traer al pecador para recibir salvación. Yo sé que usted buscó al Señor. Yo sé que usted vino al Señor, pero Dios lo buscó primero y Dios lo trajo al Señor. Mi hermano, no solo la obra de salvación es una cooperación total entre el Padre y el Hijo, sino que también el Espíritu Santo obra para que se lleve a cabo esa salvación. El Hijo, ¿qué hace? Acoge aquello que el Padre le da. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es quien le trae convicción y arrepentimiento al pecador. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4? ¿Qué dice Pablo? Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Lógico. El que tiene el Espíritu de Dios nunca va a maldecir a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si hay alguien que tiene el Espíritu de Dios, nunca va a blasfemar contra Dios. Pero continúa diciendo, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Si decimos que Jesús es el Señor, si confesamos a Cristo como nuestro Señor, venimos al frente para aceptar al Señor como nuestro Salvador, el que nos da la vida eterna, el que nos perdona y el que nos llena de gracia, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Porque si no, tu boquita y tus labios no pudieran haber dicho, Cristo es mi Señor. Claro, eso no lo vemos. Por supuesto que no lo vemos. Es espiritual, es celestial, es divina la obra de Dios. Es por obra de la regeneración, como dice también el libro de Juan, del Espíritu, que un pecador puede confesar que Cristo es el Señor. Nadie que no sea recipiente de la obra previa del Espíritu Santo puede decir que Cristo es su Señor. Por eso que a veces nos llama la atención, pero este vecino es tan bueno y tan inteligente, pero no entiende que necesita a Cristo en su vida. No, en vez de usted estar terqueando con el vecino, ore por el vecino. Pero siga hablándole de Cristo, por supuesto. Yo no tengo ningún poder para convertir a nadie al Evangelio, al cristianismo. Yo simplemente predico el Evangelio. Es el Espíritu de Dios que obrará en esa vida. Es la palabra de Dios que va a engendrar esa fe, ese fruto de la fe que Dios le está entregando. Mi hermano, por eso que debemos orar, para que el Espíritu Santo llegue a esas vidas, haga la obra de regeneración para que lleguen a comprender su necesidad espiritual. Y hágalo con su familia también. Hágalo con su familia también. Sigamos orando por ellos. El Espíritu Santo abre el corazón que está cerrado. Usted no puede abrir el corazón que está cerrado. Es el Espíritu Santo que abre un corazón cerrado. El Espíritu Santo quebranta lo que es duro. El Espíritu Santo infunde la voluntad en el hombre, infunde
confunde la voluntad de propiedades nuevas y hace que esa voluntad que el pecador la tiene muerta a las necesidades de Dios, reviva. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el que no quiera, ahora quiera. El Espíritu Santo hace que el que era rebelde ante Dios, ahora se haga obediente delante de Dios. El Espíritu Santo es quien trae convicción para que el pecador confiese a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. No solamente por darnos la fe, la convicción, sino por permanecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, si la salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llega al pecador por voluntad de Dios, nunca va a poder frustrar ese arrepentimiento y esa confesión del pecador para llegar a ser parte del remanente de Dios, del pueblo de Dios. Va a ser imposible que falle, porque es la voluntad del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando por nuestra salvación. Gracias, Señor. ¿Qué dice primero de Pedro 2, del 9 al 10? Ahora esto es lo que somos. Esto es lo que somos. ¿Qué dice primera de Pedro? Dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice. Bueno, ya nos está afectando un poquito, ¿no? Éramos nada, ni pueblo éramos. ¿Pero qué dice? Pero ahora son pueblo de Dios. Porque dice, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gloria a Dios. A mí me llama la atención, mi hermano, porque dice, elegidos, escogidos, elegidos de Dios. Y eso es interesante, porque mi hermana Ángela también habló, predestinados. Porque según Pedro, los salvados son el remanente, esa raza elegida, esa raza escogida, ese pueblo escogido. Por eso es que la Biblia enseña que los cristianos genuinos y sinceros no pierden su salvación, porque ya han sido escogidos para salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, Jesús no solo afirma que acogerá a todos lo que el Padre le dé. ¿Se da cuenta de eso? Sino también agrega que los protegerá hasta el fin. Que yo no pierda nada, dice Jesús, nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, el día final. Yo sé, mi hermano, que nosotros nos medimos por lo que vemos. Y de repente vemos a una persona que dice ser cristiano con conductas que a veces avergüenzan el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Si ese es cristiano genuino y honesto, sincero, no es perfecto, pero él va a tener que entender que si él realmente dice que es cristiano, tiene que corregir su vida, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, tiene que pedir la ayuda del Espíritu Santo para seguir siendo transformado. Porque el requisito de la salvación y vida eterna no es nuestra perfección, como acabamos de ver en muchos pasajes. Es solo Cristo. Pero ¿dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde está nuestro testimonio de ser cristianos honestos, sinceros, verdaderos? Ojo que no he dicho cristianos perfectos. Mi hermano, mi hermana, Jesús no solo afirma que nos dará la vida eterna, sino que nos resucitará en el día final. ¿Qué dice Juan 10? Ya casi estamos acabando. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. No está diciendo que nosotros somos las ovejas más grandes de otras, comparado con otras ovejas. Está diciendo que el Padre es el que nos ha traído a Jesús.
¿Qué dice Romanos 8, 33, 39? Sin embargo, voy a leer del 37. En todo esto somos más que vencedores, porque por medio de Él que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna podrá apartarnos del amor de Dios. Mi hermano, mi hermana, y podemos citar muchísimas versículos más. La promesa es que los creyentes sinceros y genuinos que trajo el Padre Jesús sean guardados. Sean guardados, mi hermano, y agrega que los protegerá hasta el fin. Y voy a dejarlo ahí porque tengo muchos otros pasajes, pero creo que ya no son tan necesarios, porque claramente la palabra nos está hablando de esta verdad. Él no es solamente el pan de vida, Él no es solamente el dador, sino que la sustenta. Y ahora nos dice que en Él está segura nuestra salvación. Completamente segura. Y aquí, mi hermano y mi hermana, quiero hablar que de repente alguno que todavía no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Amigo o amiga que estás aquí o que estás viendo a través de Facebook, que no has dado ese paso de fe. ¿En qué te esfuerzas cada día? ¿Cuál es el mayor propósito de tu existencia? Si las necesidades físicas, terrenales y temporales son las únicas que llenan tu alma y tu corazón, vas a perecer con esas cosas en condenación eterna. Esa es la verdad. No estás excluido de la responsabilidad de recibir la fe. No estás excluido de arrepentirte y de creer y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. A Él debes recibir con fe, sabiendo que Cristo es el enviado del Padre para tu vida. Para tu vida. Y rechazar al enviado de Dios te hace merecedor de la ira justa de Dios. Así como dice Juan 3:36, hermano, vamos a tener que saltar porque hemos saltado algunos versículos. Juan 3:36. 3, ese mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hermano, ¿y qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros del día de hoy? Para ya salir de este lugar, despedirnos. Así como los no creyentes tienen la responsabilidad de venir a Jesús con fe, pero no lo pueden hacer a menos que reciban, ¿verdad?, el pan verdadero. No lo pueden hacer sin la ayuda de Dios. Así también los cristianos tenemos la responsabilidad de perseverar en la fe. Perseverar en la fe que hemos recibido, pero no será posible sin la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No será posible si no tenemos la ayuda de ellos. Iglesia, esta mañana pidamos cada día la ayuda del Espíritu Santo para crecer en santidad. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13, mi hermano? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo castigo. El que sigue, creo, mi hermano. Quiero leer ese. Conservaos, dicen, el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros sálvalos o salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra. Así que mi hermano, mi hermana, es necesario perseverar. Perseverar también es alimentarse de la palabra, como lo hemos hecho el día de hoy. Haga ese ejercicio, aliméntese de la palabra que nos da cada vez más la seguridad, la fortaleza de nuestra fe. Y aquí quiero terminar con esta pregunta. Yo soy muy preguntón. ¿Cómo te alimentas espiritualmente, mi hermano? Cuando salgas de este lugar y del resto de la semana, de lunes a sábado, ¿cómo te alimentas espiritualmente? Yo te voy a dar algunas opciones. ¿Cómo te alimentas? ¿Con comida para bebés?
con las compotitas esas, ¿cómo se llama? La Gerber y eso. ¿Con eso te alimentas? ¿O te alimentas con comida adulterada? ¿O te alimentas con comida chatarra? Suena feo, ¿no? Comida chatarra. Mejor vamos a decirle, te alimentas con junk food. ¿Esa es tu comida espiritual durante la semana? ¿O maybe una comida frisada durante la semana? ¿Con qué te alimentas? La palabra de Dios es nuestro alimento. Y Jesucristo es el pan verdadero. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Que el Señor te bendiga en el resto de la semana. Y vive en esa seguridad que no puedes alcanzar una santidad creciente si no pides la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, mis hermanos. Y luego nos sentamos de la oración, porque mi hermana o mi hermano José Valle tienen también algo que decirnos para que nos despidan con mayor elegancia todavía. Vamos a orar. Ayúdenme a orar. De repente pon mi hermano el background ahí. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no es adulterada. Gracias porque tu palabra, como lo hemos leído el día de hoy, es una palabra clara, donde tenemos cada vez más esperanza, más seguridad, más gozo de saber que Cristo no es solamente el que hace el milagro, que Cristo no es solamente el que nos da el pan de cada día en nuestras neveras, en nuestros hogares, en nuestras mesas. No solamente Cristo es el que nos da todas nuestras necesidades terrenales, físicas y materiales, sino que hay algo mayor en Cristo Jesús. Él es el pan verdadero que ha bajado del cielo para darnos, alimentarnos espiritualmente para vida eterna. Es un pan que no perece, es un pan que dura para siempre. Cristo es nuestro Señor. Cristo es quien nos da el alimento. Cristo es quien ha obrado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy podamos decir gracias, Señor, por voluntad tuya. Señor, hemos recibido la fe como dádiva tuya, no porque nosotros lo merecemos, sino simplemente por gracia, por amor y misericordia. Bendito Dios, así te queremos seguir, exaltando que tú lo eres todo y que no somos nada sin ti, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Tú conoces nuestra vida de santidad, tú conoces nuestro caminar. De repente algunos estamos más adelante que otros, pero tú no nos abandonas. Y si hay alguna oveja que se ha ido del redil y es tuya y te pertenece, Señor, tú nos has dado esa imagen en tu palabra de esperanza, que dejas a las 99 que también son tuyas ahí quietecitas y vas en busca de la que se ha perdido, para traerlo nuevamente a tu redil. Señor, si la carne que también está en nosotros nos quiere llevar a la perdición, rescátanos, Jesús. Tú eres el pastor, el gran pastor, el pastor verdadero. Yo simplemente soy el pastor terrenal hasta que tú vengas, y quizás tenga que partir a tu presencia antes que tú vengas, pero tú eres el gran pastor. Y a ti te entregamos todo en esta mañana, nuestra salud, nuestras necesidades, pero también nuestra seguridad de la vida eterna. Gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Den un aplauso grande al Señor.